Bueno, vamos a empezar el día de hoy un tema nuevo, ¿verdad? Este tema se llama el Evangelio según Pablo. Es un tema que me tiene pues bastante emocionado por la figura de Pablo, ¿verdad? Y todo lo que representa en el Nuevo Testamento. Y podemos analizar el Evangelio desde la experiencia y la teología de Pablo. Esa es la meta que tenemos con esta serie, ¿verdad? Analizar el Evangelio desde la experiencia y la teología del apóstol Pablo. Voy a quitar... Ahora sí veo a todos. De nuevo, ¿verdad? Vamos a estar estudiando en esta serie el Evangelio desde la experiencia y la teología de Pablo. Quiero mostrarles, antes de empezar como tal la predicación de hoy, cuál va a ser el bosquejo de la serie completa, ¿verdad? Y cuáles van a ser las enseñanzas que vamos a tener. Esto, número uno, para que nos motivemos también a ver lo que vamos a estar aprendiendo y para que tengamos un bosquejo mental de cómo es que vamos a ir avanzando en este aspecto, ¿verdad? Me van a ayudar ahí arriba. El día de hoy vamos a empezar con esta primera enseñanza que es Pablo irritado por el Evangelio. Esta primera enseñanza básicamente nos vamos a concentrar en Pablo antes de haber creído el Evangelio y cómo él más bien era un opositor, un persecutor del mensaje del Evangelio, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver a Pablo salvado por el Evangelio, ya en el momento de la conversión del apóstol Pablo y lo que el Evangelio logró en su propia vida, ¿verdad? La próxima semana, la que sigue después de esa, ¿verdad? Vamos a estar viendo a Pablo capacitado por el Evangelio. Esto cómo Dios obró en el proceso de la santificación progresiva en la vida de Pablo y Pablo llegó a ser lo que fue precisamente porque el Evangelio le capacitó para la obra que Dios lo había llamado, ¿verdad? Luego vamos a ver a Pablo loco por el Evangelio y literalmente vamos a ver las metas de Pablo, eran completamente contraculturales a las de su época y pues básicamente él tenía metas muy altas en cuanto a la expansión del Evangelio y prácticamente podríamos decir de Pablo que estaba loco en estas metas, ¿verdad? Porque no eran racionales en cuanto a la cultura de lo que se movía en ese momento, ¿verdad? Y la última enseñanza va a ser la carta magna del Evangelio. Hay una carta específicamente en la Biblia que expone el Evangelio como ninguna otra carta lo hace, que es la carta de Romanos. Y vamos a ver en ese momento cómo Pablo sintetizó la verdad del Evangelio en una de las epístolas. Y esta va a ser básicamente la última enseñanza que vamos a tener. Y este va a ser también el bosquejo de lo que vamos a estar aprendiendo. Con esto vamos a llegar hasta diciembre, ¿verdad? Hasta la primera semana de diciembre, observando el Evangelio según Pablo. Yo estoy muy emocionado, como les dije anteriormente, espero que ustedes también lo estén y que vayan aprendiendo de Pablo en sus casas y vayan investigando todo lo posible. Luego, otra cosa que voy a explicar ya antes de empezar como tal, es que algunas personas se me acercaron y me dijeron, viera Henry que cuando estábamos en la casa, ¿verdad? Escuchando las prédicas y las enseñanzas y todo, en el Facebook y luego nos conectábamos al Zoom y todo, era súper enriquecedor en el Zoom poder hacer las preguntas y todos estos temas y que ahora que estamos acá esto como que se ha perdido un poco, ¿verdad? Entonces estaba meditando y la verdad yo creo que ahora como nos ampliaron el horario de poder estar aquí, ¿verdad? Calza y lo podemos meter dentro del programa. Entonces, una vez que terminemos la predicación, si alguien tiene un comentario de lo que hablamos o si alguien tiene una pregunta de lo que hablamos, vamos a dejar el espacio abierto para que tengamos ese tiempo allí y no perdamos tal vez ese tiempo en el que podríamos conversar un poco. Personas se me han acercado y me han hecho preguntas o comentarios, pero han sido individuales y sería bueno que esos temas también la demás gente los escuche. Entonces, básicamente, eso vamos a hacer después de la enseñanza. Esas eran las explicaciones. Hoy vamos a estar viendo entonces la primera enseñanza, Pablo irritado por el Evangelio. Antes de empezar, les voy a pedir que me acompañen en oración. Pongamos este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias. Has sido bueno con nosotros. Nos permites de nuevo estar en tu casa. Nos permites de nuevo estar reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre. Nos permites de nuevo abrir tu palabra y poder aprender de ella. Te rogamos que el día de hoy, Señor, tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos confrontes a través de lo que tú nos quieres decir por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En tus manos nos ponemos, dándote a ti la honra y la gloria porque tú lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, para empezar tengo una introducción y en esta introducción les voy a pedir que pongan a funcionar su imaginación, ¿verdad? Básicamente voy a estar narrando una alegoría y en esta alegoría yo quiero que ustedes se imaginen cada detalle de lo que yo voy a estar mencionando, ¿verdad? Una historia ficticia.
Y bueno, supongamos que el personaje protagonista de esta historia ficticia es usted, ¿verdad? Y por eso quiero que ponga a trabajar su imaginación. Entonces, supongamos que usted vive en una cueva, ¿verdad? Espero que ya se imagine la cueva y la oscuridad de la cueva. En esa cueva usted nació, en esa cueva usted creció, y eso es lo único que usted conoce. Usted conoce y ama todo lo que está en esa cueva porque es lo único que ha visto. A usted lo criaron diciéndole incluso, por ejemplo, que el Mo es el más hermoso paisaje que usted puede llegar a observar. Y usted incluso ha aprendido a disfrutar el paisaje del Mo. Hay un lugar favorito donde usted va a ver Mo creciendo. Y a usted lo criaron pensando que el Mo es un paisaje y que es algo hermoso. Y usted ha aprendido a apreciar el Mo como algo hermoso. Al mismo tiempo, usted ha empezado a tener fuertes dolores de cabeza y ha empezado a tener tos constante. Y se le ha dicho que respirar Mo sirve para sanar. Entonces, usted está cultivando el Mo y usted lo está oliendo, pero lo que usted no se da cuenta es que el Mo realmente lo está matando. Y usted está amando aquello que lo está matando. Y en medio de toda esta situación, usted empieza a escuchar un rumor que anda por la ciudad, que hay un brillo del cielo que está empezando a tocar la superficie de la tierra y que está llegando a ciertas partes de las cuevas. Y donde ese brillo toca, el Mo desaparece. Ese brillo proviene de algo a lo que le llaman sol. Y ante esta escena, su reacción es odiar al sol y odiar el brillo del sol. Porque están matando el Mo que usted ama. Y su vida entonces se convierte en una vida de campaña en contra del sol y su brillo. Algunas de las personas que habitan estas cuevas donde usted vive fueron expuestos al sol. Y la tos de estas personas empezó a desaparecer y los dolores de cabeza en estas personas también empezaron a desaparecer. Ellos empezaron a invitar a los habitantes de las cuevas a que disfruten del sol y de su brillo, pero usted está tan comprometido con sus convicciones que ha empezado a perseguir y a matar a todos aquellos que proclaman ese mensaje. Y usted cree que usted está haciendo lo correcto, porque para usted el sol, el brillo del sol y las personas que hablan acerca de los beneficios del sol son una amenaza. Y si estaban emocionados con la historia, hasta aquí vamos a llegar. ¿Por qué? Porque esta historia la vamos a ir construyendo sábado tras sábado, ¿verdad? Ahora bien, voy a explicarles por qué empecé con esta historia. Y básicamente es una alegoría en la que podemos sustituir personajes. Y de nuevo, hago el paréntesis, esta historia la vamos a ir enriqueciendo en todas las introducciones de todas las enseñanzas de los próximos sábados. Eventualmente la publicamos, ¿verdad? Le pedimos a Ian que la haga en caricatura y que la socie la publique, ¿verdad? Si no han visto el cómic de Ian, calidad. Ya le hice propaganda, págueme algo. Bueno, hasta aquí llegamos con la historia y vamos a ir enriqueciéndola. Espero no enriquecerla yo solo, sino escuchar también los aportes de ustedes. Pero claramente en esta alegoría nosotros podemos ya ir descubriendo algunas cosas. El hombre de la cueva podría llegar a ser una representación de Saulo de Tarso o de Pablo. Y la vida de esta persona, de Saulo de Tarso, básicamente en un momento de la historia se enfocó en odiar el sol y su brillo. Y aquí podemos decir que el sol es claramente Dios y que el brillo del sol es Cristo y su evangelio, que tocan la tierra y llegan a sanarla. El brillo entonces es Cristo y su evangelio, y aunque el sol podría llegar a matarnos por el calor que supone acercarnos al sol, el brillo del sol nos nutre y nos da salud. Ese es Dios y su evangelio, es Dios buscando acercarse a nosotros porque nosotros no nos podemos acercar a Él. Acercarnos a su santidad podría matarnos, pero Él decidió acercarse a nosotros para alimentarnos y para darnos salud. El brillo de Dios a través de Cristo y su evangelio hace crecer fruto, plantas, pinta hermosos paisajes que antes nosotros no conocíamos, antes de Cristo. Incluso mata el moho. Y el moho
que antes creíamos que era algo hermoso, ahora entendemos que como funciona el sol y como funciona la luz, entendemos que el moho ni siquiera pertenece a la familia de las plantas. El moho es un hongo. El moho ni siquiera recibe su energía del sol, o sea, no recibe su energía de la fotosíntesis. Por tanto, el sol lo mata. Así, el sol mata el pecado y hace crecer la santidad. Antes nosotros amábamos al moho. Antes confiábamos en el moho incluso para nuestra salud. Pero el moho nos estaba matando progresivamente. El sol y su brillo dan vida a verdaderas plantas curativas. Gracias al sol y su brillo nosotros podemos tener acceso a la oración. Gracias al sol y a su brillo nosotros podemos tener acceso al estudio de la palabra, a la armonía con la iglesia. El sol y su brillo realmente hacen crecer plantas curativas y paisajes que nunca antes habíamos visto. Si antes consideramos que el moho era hermoso, ahora los paisajes que aparecen gracias al sol y a su brillo son descomunales. Y es aquí donde queremos empezar hoy, entonces. Con un Pablo irritado por la luz del Evangelio. Así como esa persona en la cueva que estábamos imaginándonos estaba irritado por la luz del sol. Un Pablo que ama al moho y mata a todo aquel que habla en contra del moho. Un Pablo que ama al moho que lo está matando. Y bueno, ya que empezamos con la alegoría, como les dije anteriormente, esperemos que semana tras semana la vayamos enriqueciendo, ¿verdad? Y mi primer punto, después de esta introducción y que nos situamos en la imaginación de la escena, entonces mi primer punto, a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es Pablo creció siendo educado en la cueva. Así como creció ese hombre en esa oscuridad, Pablo creció en oscuridad. Él fue formado, él fue educado en la oscuridad. Y para eso ahora sí vamos a leer algunos textos bíblicos. Acompáñenme primeramente al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos vamos a ir a varios textos bíblicos. Primeramente Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Hechos 8, del 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres, y los entregaba a la cárcel. Este es Pablo, este es Saulo, antes de conocer al Señor Jesucristo. Este relato lo está contando evidentemente Lucas, que es el escritor de Hechos. Pero más adelante vamos a ver cómo Lucas también registra a Pablo contando de su propia boca el testimonio, ¿verdad? Su propio testimonio. Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Vean lo que dice el versículo 1 al versículo 5. Hechos 22, del versículo 1 al versículo 5. Dice así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, camino con mayúscula, refiriéndose al cristianismo. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Este es Pablo contando su propia vida, desde su propia opinión, desde su propia perspectiva.
Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, versículo 13. Gálatas capítulo 1, versículo 13. Vean lo que dice Pablo de sí mismo. Gálatas 1:13, pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía, y noten esta palabra, sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Vean cómo Pablo incluso dice, ustedes conocen lo que yo era. Y vamos a agregar otro testimonio. De nuevo, devolvámonos a Hechos, pero ahora capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Versículo 4. Mi vida, pues, hablando Pablo, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Notan cómo Pablo estaba íntimamente vinculado con odiar el sol y su luz? Palabras de la alegoría que estábamos inventando anteriormente, ¿verdad? Este es Pablo. Es Pablo odiando a Dios, a Cristo y al Evangelio. Vamos a quedarnos aquí en Hechos 26 y vamos a prestarle un poco más atención a este pasaje. La vida de Pablo es conocida por los judíos. Él mismo lo está afirmando. Lo leyeron en Gálatas cuando dicen, ustedes mismos saben quién era yo. La vida de Pablo es completamente conocida. Él era un hombre reconocido por su religión aún desde su juventud. También lo acabamos de leer. Vamos a ver, tenemos que entender lo siguiente. Pablo no fue simple y sencillamente un judío. En palabras de lo que acabamos de leer, Pablo fue un judío que vivió fariseo. O sea, su vida, la constante de su vida, fue una vida de fariseo. Pablo estaba completamente comprometido con su religión, pero en ese momento aparece el cristianismo. Y el cristianismo se convierte en una amenaza para la religión del apóstol Pablo, o del que llegara a ser el apóstol Pablo. Y por esa razón Pablo empezó a perseguir el cristianismo. No era cualquier persona persiguiendo al cristianismo, era Saulo de Tarso persiguiendo al cristianismo. Él tenía acceso a todos los poderes legales e incluso podríamos llegar a concluir que probablemente Pablo era parte del Sanedrín, de los hombres más importantes de Israel. ¿Cómo podemos llegar a concluir esto? Vean lo que dice en el versículo 10, al final del versículo 10, después del último punto y coma. Dice, y cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí me voy a poner un poco exégeta, ¿verdad? En este versículo. La frase, yo di mi voto, debería traducirse más apropiadamente como, yo di mi piedrecita. Y usted dice, qué fea esa traducción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, las personas del Sanedrín cuando votaban con piedras de colores. Entonces, este versículo es la aproximación pues casi más certera para que nosotros podamos afirmar que probablemente Pablo fue miembro del Sanedrín. Vamos a ver, ser miembro del Sanedrín es no ser un judío cualquiera, es estar entre los 70 más importantes.
Y claramente no es cualquier persona persiguiendo el cristianismo. ¿Se imaginan si realmente Pablo era miembro del Sanedrín? ¿Se imaginan una persona en ese estatus persiguiendo el cristianismo? Él tenía todo el poder, tenía el acceso incluso para perseguir a los cristianos fuera de Jerusalén, porque pidió cartas para llegar hasta Damasco. Tenía ese poder en sus manos. Su compromiso era tal que forzaba a blasfemar a los cristianos en las sinagogas y los perseguía. Donde sea que ellos se fueran, los perseguía. Pablo estaba irritado por la amenaza que el evangelio representaba para su religión. Pero esta supuesta piedad del apóstol Pablo era más bien una manifestación de su pecado, porque noten lo interesante. Pablo en este momento cree en el Dios de la Escritura. Bueno, en el que él cree que es el Dios de la Escritura. Pablo en este momento cree en Jehová, el Dios de los judíos. Y lo que está haciendo Pablo en su corazón, él está sintiendo que él está haciendo lo correcto. Noten que la salvación de Pablo, Dios no lo está rescatando de un charco, de una conducta inmoral. Dios lo está rescatando de una vida que percibe que está haciendo lo bueno cuando realmente está haciendo lo malo. Es que nosotros escuchamos testimonios hoy en día de personas que tal vez se paran aquí y dicen, sí, Dios me rescató del alcoholismo, Dios me rescató de la drogadicción. Bueno, moralmente el alcoholismo, la drogadicción se ve malo. Pero Pablo está siendo rescatado de algo que cultural y moralmente se ve bueno. Está exterminando una amenaza. Pablo es un héroe para los judíos. Y Dios está a punto de salvarlo de eso. Él estaba irritado entonces por la amenaza de su religión. Y esta piedad, esta supuesta piedad más bien, era un fruto, una evidencia, una manifestación del pecado del apóstol Pablo. Y en este supuesto amor que él tenía por Dios, más bien él estaba odiando a Dios. Qué contradicción, ¿verdad? Él pensaba que él estaba amando a Dios, persiguiendo a la iglesia, pero más bien todo lo contrario, él estaba odiando a Dios. Y en este supuesto amor por su religiosidad, él estaba odiando el significado de su religión, que es Cristo. El orgullo y la religiosidad del apóstol Pablo, o del que llegara a ser el apóstol Pablo, eran su mo, eran el mo de Pablo. Él pensaba que este mo lo iba a sanar, y entre más lo olía, más se enfermaba. Lo reproducía, incluso lo respiraba para estar sano. Este modo de Pablo, el orgullo y la religiosidad, voy a ponerme aquí un poco literario, perdón por esto, ¿verdad? Pero este orgullo funciona como un Odiseo frente a Polífemo. ¿Alguien ha leído la Odisea? Yo creo que sí, ¿verdad? Un buen grupo, sí. No me decepcione, por favor, sigo creyendo en el sistema educativo costarricense. Sí, muchos han leído la Odisea. Es un libro que en los colegios, no sé si todavía, pero antes se leía. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo con Odiseo y este cíclope llamado Polífemo? O Polifemo, como lo pronuncian algunos. Bueno, les voy a explicar un poco. Odiseo, que es una persona que está tratando de llegar a su lugar, ¿verdad?, de nacimiento. Odiseo es atrapado en esta travesía por un cíclope. Todos hemos visto la representación de la caricatura de los cíclopes, ¿verdad? Esos personajes que son enormes y que tienen un solo ojo. Bueno, este cíclope que es enorme y que es mucho más fuerte que los hombres, come hombres ahí en el lugar donde él está, en la cueva donde él está, los mata sangrientamente. Y este cíclope le pregunta a Odiseo cómo se llama. ¿Alguien sabe qué respuesta le dio Odiseo? No deberían saberlo, la Odisea no es la Biblia, ¿verdad? Nada más pregunto por si culturalmente alguien lo sabe. Nadie. Odiseo le dice, yo me llamo Nadie. Y esto es una táctica de Odiseo, ¿verdad? Odiseo empieza a poner en práctica su astucia. ¿Y qué es entonces lo que sigue más adelante? Odiseo, después de que le dice que se llama Nadie, bueno, el cíclope menosprecia a Odiseo porque lo ve muy pequeño, porque lo ve muy débil, lo ve muy insignificante, no lo ve como un enemigo. Bueno, y se duerme, pero Odiseo le clava una lanza en su ojo para poder escapar.
Y entonces el cíclope se levanta y ¿qué es lo que dice? Nadie me ataca, nadie me ataca. Y los otros cíclopes dicen, está loco, porque está gritando que nadie lo ataca. Pero él lo que estaba diciendo era que Odiseo lo estaba atacando. Odiseo fue astuto para poder escapar. Pero los demás cíclopes a los que Polífemo le estaba pidiendo ayuda no entendieron y entonces pensaron que estaba loco y Odiseo pudo engañar y pudo salir victorioso. Bueno, ¿por qué cuento esta historia? Porque tal como Odiseo actuó, actúa el pecado con nosotros. De la misma manera. Cuando nosotros llegamos a menospreciar el pecado y pensamos a pensar que el pecado es algo insignificante, que no puede hacernos la lucha, nos engaña. Y el pecado es más fuerte de lo que nosotros creemos. Nos hiere profundamente. Tengamos cuidado, muchachos, de no menospreciar el pecado. La religiosidad y el orgullo de Pablo podían ser más bien una característica positiva en Pablo, según él, pero era un pecado que lo estaba matando. Y aprovecho, porque este ejemplo puede servirnos para nosotros, que tal vez estemos menospreciando un pecado y ese pecado es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Hace un tiempillo, bueno, los que me conocen un poco mejor, ¿verdad? Saben que a mí me gusta escribir, y hace un tiempillo, en base a esta historia, yo había escrito un poema, un verso libre. Vieran que lo quería compartir precisamente por la intención en la que esto se compara con el pecado, ¿verdad? Presten atención, dice, es un verso libre por aquello que no le encuentren rima. Como el Polífemo de Homero, confundimos confinamiento con libertad real, confundimos una cueva con un hogar cálido. Llamamos casa a lo que es nuestra prisión. Prisión en la que se desatan nuestros deseos, prisión en la que se develan nuestras vergüenzas, prisión en la que nuestras falencias se desnudan. Viviendo en la cueva del libre albedrío, gritamos, somos libres, pero no, somos reos. Reos de monstruosa naturaleza, reos de apetito cruel, esclavos de los deleites, deleites de los que creíamos ser amos. Pensamos que destruir el liderazgo, pensamos que matar es astucia, hasta que eso débil que gobernamos expone nuestra torpeza. El supuesto germen resulta ser cáncer, y no uno cualquiera, sino uno letal. Vino diciendo, me llamo nadie, y nos dejó ciegos. Ciclo poético, repetitivamente estructural. La verdad gritaba, no te fíes en tu prudencia. La ignorábamos por ser nosotros muy grandes. La verdad gritaba, no te fíes en tu prudencia. La ignorábamos por ser nosotros muy fuertes. La verdad gritaba, no te fíes en tu prudencia. Respondíamos, somos autosuficientes. Ilusos, la verdad no nos quería matar, nos quería salvar. Pero nuestro corazón persistía, insistía, resistía, persiste, insiste, resiste. Polífemo, Polífemo, ese cáncer te deja ciego y cuando te enteras es tarde, ya te engañó. Pides ayuda diciendo nadie me ataca y mientras él te mata todos te ignoran. Si tan solo escucharas atento a la verdad, si tan solo creyeras que su obsequio te brinda, no grites, calla y escucha su eco diciendo no te fíes en tu prudencia, teme a Jehová. En un momento específico de mi vida yo me di cuenta que yo estaba menospreciando ciertos pecados y los estaba tratando como insignificantes. Y esos pecados me estaban hiriendo. Muchachos, el apóstol Pablo pudo haber ignorado su orgullo y su religiosidad. Pudo haber tratado su orgullo y su religiosidad como algo que no era pecado. Pero su orgullo y su religiosidad lo estaban matando. Como el Polífemo de Homero. Odiseo estaba matando al cíclope. Al igual, el pecado está matando al creyente, al cristiano. Esto nos sirve para ejemplificar la historia de Pablo, pero también para meditar en nuestra propia historia. Cuidado, muchachos, cuidado de menospreciar el pecado, de tratar conductas como si no fuera nada. El pecado es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Claro está, no se acerca a la grandeza y a la fuerza de Dios.
Dios es 1000 veces más fuerte que el pecado que nos domina. Y por eso Dios debe ser nuestro Señor y Él debe dominarnos a nosotros. Y nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. Y este es Pablo irritado, Pablo siendo vencido por un pecado que menosprecia. Pero todo esto que estamos viendo y cómo Pablo está irritado por este pecado que menosprecia, Pablo está irritado por el cristianismo como tal y este orgullo y esta religiosidad que él está ignorando, lo está matando. Pero en esta escena nosotros también podemos llegar a ver que hay ejemplos que nosotros podemos llegar a extraer de lo que Pablo está viviendo en este momento. ¿Cuáles ejemplos sirven para nosotros en el día de hoy? Bueno, podemos analizar algunos y yo enumeré 3 ejemplos para mi vida hoy con respecto a la historia de Pablo irritado por el Evangelio. ¿Para qué nos sirve? Bueno, en primera instancia, nos sirve para analizar una de las conductas que describen al incrédulo. El incrédulo tiene una tendencia a comportarse de 2 maneras, y apúntenlo muy bien en sus mentes. Los incrédulos se comportan de 2 formas. Una, o son fervientes opositores del Evangelio, o 2, son indiferentes al Evangelio. Solo esas 2 formas. Así se comporta el incrédulo. O son fervientes opositores al Evangelio, o son indiferentes al Evangelio. ¿Qué tipo de incrédulo está siendo Pablo hasta este momento? Un ferviente opositor. Él está completamente en contra del cristianismo y él está persiguiendo el cristianismo. Bueno, permítanme decirles lo siguiente. Parecerse a cualquiera de esos 2 tipos de incrédulos no es propio de un cristiano fiel. Repito, parecerse a cualquiera de esos 2 incrédulos no es propio de un cristiano fiel. Por tanto, muchachos, número 1, tenga cuidado si el Evangelio le es indiferente. Una de 2, o usted está muy mal, como cristiano está muy mal, o número 2, usted necesita arrepentirse y ser cristiano. ¿Me voy a entender? Tenga cuidado si el mensaje del Evangelio le es indiferente. Pero por otro lado, tenga cuidado si al ver su vida parece usted más bien ser un opositor al Evangelio que un creyente del Evangelio. Pablo era un ferviente opositor y yo me he topado fervientes opositores del Evangelio en las bancas de la iglesia. ¿Cómo, Henry? Jamás. Si en la iglesia venimos a adorar al Señor. Personas que dudan de la confiabilidad de la Escritura, personas que dudan de la racionalidad del Evangelio, personas que dudan del personaje de Jesús como Dios. Empiezan a hacer preguntas que ya no son simple y sencillamente preguntas, sino que cuestionan profundamente la columna vertebral de la fe. Tenga cuidado si usted se está convirtiendo en un opositor del Evangelio y está tratando de convencer a otros de que lo que la Biblia dice no es fiable. La Biblia soporta la crítica. Acérquese a la Biblia y critíquela. La Biblia le va a ganar. La Biblia soporta. Pero algunas personas se quedan con su postura crítica y la esparcen como veneno. Opositores al Evangelio. Cuidado que usted sea uno de ellos. El ejemplo de Pablo irritado por el Evangelio también nos sirve para analizar una de las estrategias del enemigo. Y bueno, aquí de nuevo, el enemigo tiende a comportarse de 2 formas. De nuevo, guárdelo en su mente. O priva a los hombres de su comodidad, de su bienestar y de su salud para que nieguen al Señor, o facilita comodidad, salud y bienestar a los hombres para que nieguen al Señor. ¿Lo notaron? Esas son las 2 formas en las que el enemigo trabaja. O le quita salud y comodidad y bienestar para que usted niegue al Señor, o le da o le facilita comodidad, bienestar y salud para que usted niegue al Señor. En el caso de Saulo, siendo usado por el enemigo, ¿qué está haciendo Saulo? Privando a los cristianos de su comodidad, bienestar y salud para que nieguen al Señor. Y de hecho lo logró. Algunos cristianos blasfemaron bajo su persecución. Bueno, eso es un llamado para nosotros los cristianos, para que entendamos que negar al Señor no es propio de un cristiano fiel. No lo niegue
cuando su vida está en incomodidades y en enfermedad, pero tampoco lo niegue cuando usted tiene abundancia y salud. Porque ambas cosas pueden ser utilizadas por el enemigo precisamente para lograr su objetivo, que usted niegue al Señor. El día de ayer estaba reunido con un joven en mi casa. A ese joven yo le di el discipulado hace años. Tenía, como 16 años, 15 años. Ahorita tiene 25 años y estaba reunido conmigo porque se va a casar en diciembre. Entonces estábamos ahí hablando, ahí me pidió que yo fuera el maestro de ceremonias, etcétera, por la cercanía que tenemos y todo esto. Estábamos hablando un poco del pacto que se hace en un matrimonio, de este momento en el que yo doy los votos a la persona. Y ustedes han escuchado que es muy famoso en las películas, ¿verdad? Donde dice, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, prometo estar contigo todos los días. La iglesia es la novia de Cristo. Él tiene una relación con nosotros. La pregunta es, ¿le somos nosotros fieles a Él en cualquier circunstancia? En riqueza y en pobreza, en necesidad y en abundancia. Algunos ante la necesidad lo niegan, otros ante la abundancia lo niegan también. Algunos dicen, yo no voy a la iglesia porque tengo este carro último modelo y lo tengo que lavar. Y se quedan lavando el carro el domingo. Otros dicen, yo no voy a la iglesia porque ni carro tengo, ni plata para los pases. Notan los dos polos opuestos, ¿verdad? Algunos se alejan del Señor por su escasez y otros se alejan del Señor por su abundancia. Un carro no va a facilitar que usted le sea fiel o no a Dios. Es su intención interna en el corazón. No es cuestión de materialismo ni nada de eso. Es usted y Dios. Punto final. Personas con carro, sin carro, van a ser fieles al Señor. Henry, yo vivo muy largo. Estos domingos nosotros hemos visto a los sordos venir de Punta Arenas, de Siquirres, de Guapiles, sin carro. ¿Cuál excusa? El ejemplo de Pablo nos ayuda a ver cómo trabaja el enemigo. En este caso, en el caso de Pablo, quitando la comodidad de los cristianos. Pero el enemigo también trabaja dando comodidad. Cuidado. Y por otro lado, este ejemplo de Pablo irritado por el evangelio sirve para ver los aliados de la oposición. Hay una oposición al cristianismo. Esta oposición está liderada por Satanás y por sus huestes demoníacas. Los incrédulos son parte del ejército de la oposición. Algunos se oponen fervientemente, otros ignoran el evangelio y lo menosprecian simple y sencillamente. Pero todos son parte del ejército opositor. No obstante, el ejército opositor al cristianismo y al evangelio tiene dos aliados. Y estos aliados son los gobiernos y la religiosidad extrema. Y en el ejemplo de la vida de Pablo irritado por el evangelio, nosotros vemos estos aliados trabajando. Vemos al gobierno proveyendo de recursos para que se persigan a los cristianos y se encarcelen. Y vemos la religiosidad extrema pensando que lo que está haciendo es correcto y persiguiendo al verdadero evangelio. Y aunque sí es cierto, tenemos que hacer una aclaración. El contexto en el Nuevo Testamento es un poco diferente al nuestro y la Jerusalén de la época de la que estamos estudiando tiene un tipo de gobierno algo diferente. Bueno, también tenemos que reconocer que hoy en día tanto el gobierno como la religiosidad extremista están siendo aliados a la oposición del evangelio. Y mi consejo acá es, no es propio de un cristiano aliarse a ellos, ni a las posiciones populares del gobierno en contra de la fe, ni a las posiciones populares de la religiosidad extrema. No es mi responsabilidad dar aquí opiniones políticas ni nada por el estilo, pero aunque no es mi responsabilidad apoyar una opinión política. Ustedes están viendo lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Desorden.
indiferentemente de lo que algunos están diciendo que si hay fraude o no, puede que sí. Indiferentemente de eso, lo que más me preocupa a mí es que haya una multitud grande de personas cristianas abrazando ideales progresistas. Y me disculpan si usted está aquí vinculado con el progresismo, pero yo voy a decir la verdad. Un cristiano simple y sencillamente no puede votar por alguien que mate bebés en el vientre de una mamá. Punto final. Pues el candidato que parece que está quedando allá tiene toda una agenda para promocionar estos abortos hasta los 3 meses de embarazo. ¿Cómo un cristiano puede ser aliado de un gobierno así? ¿Cómo ese gobierno y el cristianismo pueden tener congruencia? No, no se puede. Simple y sencillamente no se puede. Y por otro lado, la religiosidad. Algunas personas piensan que acercarse a Dios es cuestión de religión. Y aquí voy a hacer una aclaración. Vale la aclaración, ¿verdad? Yo no estoy en contra de la religión. Yo estoy en contra de la religión mala, de la religión extrema. ¿Sí? Porque yo sé que anda una frase por ahí que es un aforismo bonito, ¿verdad? Donde dice, Dios no es cuestión de religión, sino de relación. Yo entiendo el punto y estoy de acuerdo con la frase, de verdad. Pero el problema es que si Dios es cuestión de relación, la única forma que yo tengo de relacionarme con Dios es por medio de una religión. Entonces es un razonamiento circular. Lo que pasa es que aquí tenemos que analizar si la religión es buena o mala. Y generalmente la religión mala es extremista o liberal. ¿Me voy a entender? Ese tipo de religión mala es un enemigo del cristianismo. ¿Por qué? Porque le dice al hombre, usted no necesita a Cristo. Usted puede salir de su charco por usted mismo. Y entonces usted lo que empieza es a hacer esfuerzos religiosos, a tratar de ser una buena persona. Pero la religión verdadera le dice, usted no es una buena persona, usted necesita a Cristo. Y ahora sí, con Cristo en su vida, usted puede comportarse como una buena persona. Esa es la religión verdadera. Que de hecho, usted va al Nuevo Testamento y hay un versículo que habla positivamente acerca de la religión. ¿Y qué es la religión en ese versículo que habla positivamente de la religión? Cuidar a las viudas y a los huérfanos en su necesidad. O sea, es una manifestación de bondad. Bondad que no tenemos en nuestra naturaleza, pero que gracias a Cristo Jesús podemos manifestar. Cuidado si usted se está convirtiendo en un mal religioso. Un religioso de una religión mala, que está tratando de ser bueno por medio de sus actos de piedad y no confiando en Cristo Jesús. Este ejemplo de Pablo irritado por el Evangelio también nos sirve para descubrir eso. Yo no sé si notaron en la cantidad de textos que leímos el día de hoy, cómo Pablo mismo relata que él estaba comprometido con exterminar el cristianismo. Pero volvamos a la alegoría que nos inventamos al principio. Él creció y fue formado en una cueva. Y claramente él estaba defendiendo lo que él consideraba o le habían enseñado que era bueno. ¿Qué necesitaba Pablo para darse cuenta que lo que estaba haciendo era malo? Que una luz del sol alumbrara sus ojos. Y esto me lleva a las aplicaciones finales de lo que les quiero enseñar el día de hoy. Básicamente le quiero hacer 3 preguntas simples y sencillas. Pregunta número 1. ¿Está usted en las sombras de la cueva o ya experimentó el brillo del sol en su rostro? ¿Está usted en las sombras de una cueva o ya experimentó el brillo del sol en su rostro? Tradúzcase a, ¿de verdad ya el Evangelio iluminó su mente y sus ojos, abrió sus oídos? ¿De verdad usted puede decir el día de hoy que usted es un hijo de Dios? Porque la luz del Evangelio de Cristo Jesús brilló en su corazón. ¿De verdad ya usted le está renunciando a apreciar el moho como algo bonito? Y se está dando cuenta que hay algo más precioso que el pecado.
¿O todavía está atesorando el moho? Tiene una pequeña macetera de moho en su casa y constantemente acude a ella para apreciar su belleza. Analícelo, muchacho. Pablo menospreció el pecado del orgullo y la religiosidad, pero Cristo alumbró sus ojos y Pablo pudo salir de esa cueva. Y Dios también quiere sacarlo usted de esa cueva. Segunda pregunta: ¿está dispuesto usted a ser fiel a pesar de la persecución? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la abundancia. ¿Está dispuesto usted a serle fiel a su Señor, sea cual sea la situación? Bueno, la vida de Pablo nos demuestra, o esta etapa de la vida de Pablo nos demuestra que hay cristianos que no fueron fieles y hay cristianos que sí lo fueron. Solo para darles un ejemplo histórico. Vaya, estudie el libro de Hechos en su casa y usted va a encontrar lo siguiente. Hubo personas que se rehusaron a salir de Jerusalén a pesar de la persecución de Pablo. ¿Quiénes? ¿Se recuerdan? El texto lo dice. Los apóstoles. Uno pasa ese versículo demasiado rápido, pero uno no sabe lo que significaba vivir en Jerusalén en ese tiempo, si tenemos en cuenta la suposición de que Pablo pudo haber sido miembro del Sanedrín. ¿Se imagina usted a los apóstoles decir: nada nos mueve de Jerusalén, vamos a seguir edificando la iglesia que el Señor Jesús nos encomendó, sea quien sea que nos persiga hasta la muerte? Y no estoy menospreciando a las personas que huyeron, porque algunos de los que huyeron iban predicando mientras huían. O sea, si voy a ponerlo en contexto tibaseño. Si un día yo tengo la camisa de Saprissa puesta y anda un perifoneo ahí en la calle, un micrófono diciendo: huyan los sapricistas, los vamos a matar a todos. No es normal que yo salga corriendo de Tibás y mientras voy corriendo voy tocando casa por casa diciéndole a la gente: ¿quisiera usted ser sapricista? ¿Por qué? Porque voy a ser demasiado evidente. ¿Me entienden el punto? ¿Cómo va a ser normal que las personas que están huyendo de la persecución estén predicando el evangelio mientras huyen? Están siendo evidentes, pero amaban más al Señor que su comodidad. ¿Está dispuesto usted a ser fiel a pesar de la persecución? A pesar de la abundancia incluso, sea cual sea la circunstancia. Y la última pregunta que quisiera hacerles es: ¿está dispuesto usted a ser un buen cristiano tanto en la escasez como en la abundancia? Un poco redundante a la pregunta anterior. Sea cual sea la situación. 3 preguntas. ¿Está usted ya en la luz o sigue en la sombra de la cueva? ¿Está dispuesto a ser fiel a pesar de la persecución? ¿Y está dispuesto a ser un buen cristiano a pesar de la abundancia o la escasez? Quiero que salgamos de aquí pensando en algo. El cristianismo no es una cuestión circunstancial. Usted no es un buen cristiano por las circunstancias que esté viviendo. Usted es un buen cristiano porque Dios merece su fidelidad. Pablo, irritado por el evangelio, nos va encaminando a esa historia. Pero lo más bonito de todo es que hoy vamos a quedar con Pablo consumiendo moho y muriéndose por el moho que le mata. Pero la próxima semana vamos a ver cómo el rayo de luz brilla en Pablo. Y Pablo es salvado. Y bueno, ya les expliqué el bosquejo. Poco a poco vamos a llegar a ver hasta el final cómo Pablo eventualmente se encontró cara a cara con el sol. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Y ese sol no nos va a matar. Esa es la glorificación que nos espera a los hijos del Señor. Ese sería mi mensaje, muchachos. Vamos a orar en este momento para terminar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para aplicarlo correctamente. Gracias, Padre. Tú has sido bueno con nosotros y nos has hablado a través de tu palabra. Si hay alguien aquí que sigue en las sombras de la cueva de la incredulidad, te ruego, Señor, por favor, que los saques de allí, que tu luz alumbre en su mente y en sus corazones. Y
por otro lado, si hay aquí personas que ya han recibido el rayo de luz en sus corazones y en sus mentes, Señor, que vivan de acuerdo a la forma de vida que debería tener una persona que ya fue iluminada. Ayúdanos a ver este ejemplo de Pablo irritado por el Evangelio como un material para nuestro crecimiento. Y cómo tu Evangelio creció a pesar de la oposición. Ayúdanos a no menospreciar el pecado y considerarlo como nada. Ayúdanos a estar atentos, dispuestos, trabajando en nuestra fidelidad y en nuestra santidad. Ayúdanos, Señor. La honra y la gloria sea para ti. Por favor, te pido de nuevo, si alguien acá está en condición de incredulidad, Señor, te ruego que abras sus ojos y les ayudes a creer, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo, tu bondad no tiene fin. Nuestras voces